expresar nuestras condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en un accidente de tráfico que hubo muy grave anoche aquí en la ciudad de Murcia. Los heridos se van recuperando poco a poco, pero bueno, queremos solidarizarnos pues, con el dolor de estas familias que están atravesando por estos duros momentos. Ayer tarde comenzábamos estas jornadas con emociones diversas. Una performance que visibilizó el estigma asociado a la diversidad en salud mental, una primera conferencia y mesa redonda y dos representaciones que pusieron de manifiesto la relevancia y la necesidad de la educación inclusiva. Y me gustaría felicitar desde aquí a todos los ponentes, actores y actrices participantes en la jornada del lunes, y en especial a Pedro Sánchez, director de Mi vida gira alrededor de 500 metros, obra recientemente premiada en el certamen Crea Joven e interpretada por alumnos y alumnas de la ESAD, que nos hicieron transitar como invidentes a través del dolor, el olor, el tacto, el movimiento, la furia y los sonidos de una situación 1000 veces repetida en los medios de comunicación y, sin embargo, oculta en cientos de miles de hogares, la del maltrato y violencia de género. Hoy continuamos con el desarrollo de estas primeras jornadas nacionales sobre artes escénicas, inclusión social y salud mental, organizadas por el CPR de la región de Murcia, la Escuela Superior de Arte Dramático y la Fundación Raquel Psicólogos. Y es nuestro deseo continuar creando un espacio de debate y reflexión en la que todos y todas puedan participar. En primer lugar, quisiera agradecer a Ángel Campos y al equipo del Aula de Cultura de Caja Murcia su colaboración en estas jornadas. También agradeceré siempre la sensibilidad y el apoyo incondicional que desde hace más de 4 años presta al desarrollo científico y divulgativo de los programas de lucha contra el estigma asociado a la enfermedad mental que desde la Fundación Raquel Psicólogos estamos llevando a cabo en la región de Murcia. Hoy continuamos con el desarrollo de estas primeras jornadas nacionales. Este año, vamos a ver, perdón. Hoy, como no sé si sabrán, es el Día Mundial de la Salud Mental y la Confederación de Salud Mental España ha elegido el lema Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, porque realmente es un reto para instituciones, administración pública, entidades asociativas, empresarios y profesionales de la salud y de la educación, facilitar el acceso a la formación profesional y al mundo laboral de las personas que por haber sido clasificadas y marcadas con una etiqueta diagnóstica se ven rechazadas y estigmatizadas socialmente. Y como reflexionábamos ayer en la performance realizada por el grupo de activistas de la Fundación, es importante visibilizar el estigma como primer paso para luchar contra él. En el periódico Puentes, que se entregó a los asistentes, se presentan noticias que pudieron ser y no fueron. Unas veces porque no interesan, otras porque permanecen cosidas bajo esa segunda piel que oculta el dolor de los síntomas, pero sobre todo el dolor de la vergüenza, del estrés y de la tensión vivida cuando se anticipa el temor a ser descubierto y desterrado del mundo de lo social, escolar, laboral e incluso a veces, por desgracia, familiar, simplemente por ser categorizado o etiquetado como débil, inmaduro, loco o incapaz. Es cierto, hay que trabajar sin máscaras, pero las máscaras no caen solas. Primero hay que tomar conciencia de su existencia y de las raíces sociales de su existencia. Como ya comentaron ayer algunos de los ponentes, las artes escénicas juegan un papel esencial en los procesos de transformación social. Y como bien dice Eli Larreinaga, una dinamizadora de talleres de teatro social formada en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, no se hace teatro para estar en una habitación, sino para exponerlo, para contarle a la gente, para acercarse y visibilizar. En esta mesa redonda contamos con 3 ponentes que aportarán distintas perspectivas de este modo de hacer o de participar del teatro.
sobre cómo las artes escénicas pueden ser vehículo de inclusión y participación social de las personas con problemas de salud mental. En primer lugar, quisiera presentar a Alberto Celdrán. Bienvenido, Alberto. Alberto Celdrán ha hecho del teatro, los títeres y los cuentos su profesión. También aprender a coser para fabricar lo que su imaginación le dictaba. Es fundador y director de las compañías Fábrica de Paraules y Locos por el Teatro, donde ha dirigido e interpretado una treintena de montajes con los que ha obtenido diversos galardones en festivales nacionales y donde trabaja con actores con problemas de salud mental y actores socialmente comprometidos con el colectivo desde hace casi ya 20 años. También dirige el proyecto europeo de cooperación cultural Terra Incógnita para el cuestionamiento europeo de las relaciones entre la salud mental y la creación teatral. Es pedagogo teatral en proyectos culturales nacionales e internacionales, donde ha trabajado con diversos colectivos, personas privadas de libertad en Chile, personas de la tercera edad y personas con diversidad en salud mental en Senegal, Bélgica y Francia. Recientemente funda y dirige el Instituto Intercultural de la Narración Oral para el Desarrollo Personal, la Mejora de la Educación y la Transformación Social. Alberto nos presenta hoy su ponencia bajo el título La rebelión teatral de la locura, una experiencia de integración en el escenario. Cuando quieres, Alberto. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, pues dar las gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir lo que viene siendo una experiencia de hace casi 20 años. El momento en el que, en el marco de una asociación de personas y familiares afectados por la enfermedad mental, se ponía en marcha un pequeño taller exclusivamente dirigido para usuarios de salud mental que años más tarde se convirtió en una compañía de teatro, la compañía Locos por el Teatro. Yo en realidad lo que vengo a hablar es de un convencimiento personal y de una experiencia vivida en primera persona. Haber sido consciente cómo un grupo de personas a las que inicialmente desde la sociedad se cataloga como un grupo de personas incapaces, volvían a tomar las riendas de su vida, volvían a tomar su propia voz y decidían volver a colocarse en la sociedad y volver a ocupar el espacio que como miembros de la comunidad se merecían. Para mí siempre ha sido importante, todo lo que vais a ver en realidad son imágenes de las distintas propuestas de Locos por el Teatro. Es un poco reflexionar sobre algunos conceptos clave que para nosotros han sido importantes, y en esta reflexión en la mayoría de los casos no hay ni más ni menos que una vuelta a lo que es la definición de las palabras, ¿no? Muchas veces utilizamos palabras y hemos olvidado lo que significan en su origen. Estamos hablando de que el teatro es un acto de creación, un acto creativo, y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, crear, en su primera acepción, es producir algo de la nada. Cuando luego hablamos de trabajar con un colectivo específico en el que se reflexiona sobre las capacidades que ellos tienen, pues si volvemos al diccionario, al final la palabra capacidad significa aptitud, talento o cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Si el buen ejercicio de algo es crear algo de la nada, pues inicialmente nosotros pensábamos que cualquiera estaba en disposición de poder llevar a cabo un acto creativo. Que quizá la dificultad con la que nos encontrábamos era esta, eran los límites que socialmente nos vienen impuestos como colectivo, al que rápidamente se le etiqueta, pero también desde esos límites que nos impone la sociedad, el cómo nosotros vamos construyendo una imagen de nosotros mismos que también nos limita. Y sin embargo la palabra límite quiere decir línea real o imaginaria, que separa dos elementos.
Y ahí es donde estuvimos trabajando, considerando que los límites en la mayoría de los casos era esa línea imaginaria que nosotros nos autoimponíamos. Cuando arrancamos este taller de teatro en la asociación, todas las personas que formaban parte de él juraron y perjuraron que nunca se subirían a un escenario. Aunque si bien nos juntábamos una tarde a la semana para hacer juegos de expresión corporal, de práctica teatral, juego dramático, bajo ningún concepto se subirían a un escenario. Cuando 10 años más tarde estábamos de gira por Europa en un proyecto europeo, nos reíamos, ¿no?, de esa negativa que ellos habían experimentado desde el principio. Sí que es cierto que fue un proceso muy lento, un proceso que pasó por 5 años hasta que sintieron la necesidad de subirse a un escenario para compartir algo con alguien, que se supone que es el hecho teatral, ¿no? Ese deseo que tiene un actor de subirse a un escenario porque tiene algo que contar y esa necesidad de compartirlo con los demás. No es un ejercicio de ego, o al menos no para mí, no bajo mi vivencia del teatro. También he de decir una vivencia que viene marcada por... yo soy una de esas personas que empezó a hacer teatro en la escuela primaria y que nunca ha dejado de subirse a un escenario, aunque no he pasado nunca por la escuela de arte dramático, ni por la de dirección de escena, ni por nada de eso. Bueno, creo que precisamente el no pasar por esos espacios también han hecho que mi vivencia del teatro y de lo que la apuesta que tiene que hacer el teatro por ser un elemento de transformación social, pues sea tan importante en los proyectos que pongo en marcha. Fue fundamental en la evolución y en el empoderamiento de estas personas y en ese deseo de querer subirse a un escenario el apoyo de otros agentes inicialmente no etiquetados como personas con enfermedad mental que se integraban a formar parte del proyecto. Inicialmente como profesionales del proyecto, profesionales en el campo de lo social, no de lo cultural y de lo artístico, y en un momento concreto agentes voluntarios que formaban parte de ese proyecto. Ya sabéis que las personas con enfermedad mental, una de las cosas que se plantea es que son seres hipersensibles que para nada tienen que asumir factores que puedan estresarles. Creo que una función de teatro y un estreno teatral es todo lo contrario a ese estado de tranquilidad y sosiego. Y cuando arrancábamos con esto, todo el mundo nos planteaba que estábamos locos y que al final no estábamos respetando el ritmo de las personas. Sin embargo, el ritmo fue respetado desde el momento que lo que estuvimos siempre fue acompañando a la gente que se iba formando y iba teniendo una vivencia como actores en la compañía, en los retos que ellos mismos querían asumir. Fue de esta manera como ellos en un momento concreto decidieron subirse a un escenario para hablar con sus y para contarle algo a sus familiares, y después plantearon por qué no presentarse a un certamen de teatro normalizado en la ciudad de Alicante. Ese fue el punto de partida. Estamos hablando de 5, 6, 7 años en un trabajo muy lento para sentir que tenían algo que contar y que para eso tenían que subirse a un escenario. Sí que es cierto que clave en el trabajo de Locos por el Teatro ha sido cuál es el concepto de integración y de inclusión por el que nosotros hemos trabajado. En ningún momento pensamos que la integración pasa por coger a un colectivo de personas, tenga la realidad que tenga, y hacerlos a imagen y semejanza del colectivo global y grande que forma parte de esta sociedad. Esa obsesión por fagocitar y hacer a los demás como somos nosotros, pues en el caso de la salud mental para mí pues deja mucho que desear, porque si como sociedad sentimos que lo que tenemos que hacer es convertir a las personas con enfermedad mental a nuestra imagen y semejanza, y sin embargo nuestra mirada es que somos una sociedad bastante enferma, con mucha incapacidad para el encuentro personal, para el piel con piel, el ojos con ojos, el caminar lentamente, el dedicarnos el tiempo que emocionalmente y humanamente nos merecemos, pues al final
Si pensamos que integrar a una persona con enfermedad mental es que trabaje 12 o 14 horas diarias y que vaya corriendo a todas partes y que su preocupación sea cómo va a pagar las facturas al final de mes de tantas y tantas cosas que en realidad no necesitamos para vivir, pues para nosotros no tenía sentido ni el modelo de integración ni nada de lo que teníamos que plantear. Integrar es constituir un todo. Y viene de una palabra maravillosa, integrare, que significa renovar y completar. E incluir significa construir. Y eso fue lo que hicimos en Locos por el Teatro. Construir un nuevo espacio. Un espacio que no pertenecía a nadie. Ni a las personas que tenían enfermedad mental, ni a las personas que no tenían enfermedad mental. Teníamos que construirlo desde cero. Desde la necesidad que cada uno de nosotros teníamos de expresar nuestras realidades y nuestros itinerarios de vida. Ahí claramente nos vinculamos a las propuestas de teatro laboratorio de Grotowski, aunque eso fue un descubrimiento que hicimos muchos años más tarde. Cuando nos dijeron, pero vosotros conocéis a este señor, Pues mira, no, porque nosotros aquí vamos un poco a salto de mata conforme vamos sintiendo las cosas. Pues mira, leer un poquito sobre el teatro pobre y de repente pues nos descubrimos ahí, ¿no? Cuando Grotowski planteaba que la renovación teatral no vendría de las escuelas de formación de arte dramático, vendría de grupos de actores cansados de trabajar en unos modelos preestablecidos que crearían nuevos espacios y laboratorios de investigación, y que también vendría esa renovación de aficionados, amateurs, que no tenían una formación teatral y que sin embargo estaban dispuestos a entregarse ellos, a exponerse ellos, en ese sacrificio del que Grotowski hablaba, ¿no? En términos un poco extremos, ¿no? de esa necesidad de exponerse y de ese acto de entrega que hace el actor cuando se sube a un escenario frente a un espectador. Y ahí nos vimos en ese desnudarnos, en ese construir un nuevo espacio con equilibrios muy sutiles y muy complejos, porque sí que es cierto que a lo largo de los años aceptar la realidad del otro es algo muy difícil, porque además es muy difícil tolerar el rol en el que la persona con enfermedad mental en algunos momentos se acomoda y se asienta, ¿no? En esa definición de hola, me llamo Alberto y tengo una enfermedad mental, o mejor todavía, soy enfermo mental, soy esquizofrénico, soy trastorno bipolar, soy un trastorno de la personalidad. Pues mira, tendrás eso y muchas otras cosas. Lamentablemente habrá que trabajar y habrá que apoyar a esa persona para que la definición que haga de sí mismo sea otra, y ese no sea el punto de partida, ¿no? El definirse desde la enfermedad mental. Y muchas veces eso supone tener que respetar al otro, pero al mismo tiempo tener la capacidad de interpelar al otro en su vida. Recuerdo momentos duros de, mira, yo es que estoy oyendo voces y no estoy para escuchar tus consignas ahora para subirme a preparar un ensayo, una escena. Y dice, pues muy bien, estás en tu derecho, y yo he dormido 4 horas y llevo una jornada laboral de 10 y tengo a mis hijos esperándome en casa y he venido para montar una escena. Así que hagamos un esfuerzo conjunto e intentemos, si no montar una escena, montar medio. Y de repente, pues te encuentras con que hay una respuesta, hay una reacción, porque hace tiempo que la gente no les hablaba así, porque hace tiempo que nadie ha puesto las esperanzas en ellos, nadie ha pensado que de verdad todos tenemos esa capacidad para subirnos encima de un escenario y contar y comunicar, más aún en el caso de personas con enfermedad mental cuyos itinerarios de vida son tan fuertes, tan profundos y tan marcados por lo emocional. Quizá ellos más que nadie tengan muchas cosas que subirse a contar encima de un escenario, desde una verdad que muchas veces los actores, y sé que aquí hay muchos estudiantes de la Escuela de Arte Dramático, todos los actores que tenéis una técnica, porque
vais aprendiendo unos códigos de técnica teatral, al final esa técnica os va dando una cantidad de capas que uno se va poniendo encima y que a veces le cuesta quitar para subirse a un escenario e intentar hablar desde la verdad, ¿no? Ese ha sido un poco el trabajo en Locos por el teatro. Nada más. Nada más. No voy a... que podáis ver de alguna manera algunas imágenes de los que han formado parte de los espectáculos que siempre han estado dirigidos para adultos, en el caso de los de teatro, y que siempre han estado hablando directamente de la enfermedad mental o de emociones y sentimientos para ellos vinculados a la vivencia que han experimentado, como ha sido la desorientación, como ha sido la soledad, el aislamiento, la lucha contra el estigma. Ahí se ha centrado el trabajo de Locos por el teatro, ¿vale? Y bueno, a nivel metodológico, en realidad, luego hemos trabajado con grandes textos, siempre desde las creaciones colectivas, con poco texto siempre, porque al final hay que encontrar los lenguajes teatrales que cada uno, desde sus capacidades, tiene posibilidad de verdad de defender, siempre con retos. Pero claro, cuando hablamos de teatro que incide en lo social y con colectivos específicos, muchas veces me he encontrado con compañeros que estaban dirigiendo propuestas a los que también había que abofetear, ¿no? Poner en escenario un Romeo y Julieta con actores que tienen unas capacidades muy limitadas, me dice ya Nieves que me calle y lo voy a hacer, para memorizar un texto, pues quizás sea algo ridículo y sea poner en entredicho en realidad las capacidades que todo ser humano tiene. Ahora ya sí. Bueno. Lo voy a perdonar porque yo cuando tengo el micrófono también me gusta repelar minutos. Bueno, muchas gracias, Alberto. A continuación voy a presentar a Miquel Queslas. Hola, Miquel. Bienvenido. Es farmacéutico, licenciado en farmacia por la Universidad del País Vasco, posgrado en nutrición, dietética y dietoterapia por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra y especialista universitario en terapéutica homeopática por la Universidad de Murcia. Es voluntario en la Fundación Catel Psicólogos desde el año 2013, monitor del programa de sensibilización y alfabetización en salud mental desde el año 2014 y monitor del taller de literatura y escritura inclusiva del programa Soy como tú desde el año 2015. Ha participado en el proceso creativo y desarrollo de varias acciones artísticas y performances realizadas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y dentro de otras campañas de sensibilización ciudadana como Encuentros Fortuitos, Vidas Contadas a Pleno Pulmón o Puentes, visibilizando el estigma, que se realizó ayer en el pórtico de la ESAD. Es miembro activo del grupo de activismo a pie de calle de la Fundación Catel Psicólogos y ha participado en varias jornadas científicas como experto en primera persona en el área de salud mental. Muestra un gran interés hacia el arte en general y las artes escénicas en particular. Miquel Queslas ha sido invitado a participar en esta mesa redonda para contar con una perspectiva que muchas veces olvidamos. Hablamos de educación inclusiva, pero no escuchamos la voz del excluido o el etiquetado. Miquel aportará esa perspectiva, la de la persona que, habiendo sido etiquetada, diagnosticada
y estigmatizada por tener un problema de salud mental, ha conseguido mejorar y avanzar en su proceso de recuperación gracias al voluntariado y a su participación en el taller de activismo y performance inclusivo de la Fundación. Cuando quieras, Miquel. Pues muchas gracias, Nieves, mis compañeros de mesa, mis compañeras. Buenas tardes a todas y a todos. Para intentar explicar y relatar mi experiencia como persona con problemas de salud mental y participante del taller de activismo de la Fundación Catel Psicólogos, voy a basarme en dos conceptos: el espacio y el tiempo, como podéis ver. Pero no desde un punto de vista de la física matemática, sino desde un punto de vista filosófico y de la psicología, aunque curiosamente no soy especialista en ninguna de estas dos disciplinas. Participar en este taller me ha aportado fundamentalmente una gran dosis de realidad en forma de contacto social. Cada cual en soledad se acompaña de sus propios pensamientos en forma de deseos, anhelos, miedos, inseguridades, fantasías, y así consigue aislarse de una realidad que en muchas ocasiones le supera. La experiencia como activista me ha dado la oportunidad de salir en parte de ese ensimismamiento en que me había cobijado y comenzar a compartir parte de la soledad que desde siempre me ha acompañado. He podido sentir cómo las sombras del miedo perdían su intensa negrura, cómo las fantasías dejaban de tener esa luz que muchas veces vislumbra y encandila, y cómo los sueños se convertían en propósitos cada vez más accesibles y reales. Un acto este de compartir no tan fácil como a priori podrán interpretar. Mi acercamiento al otro siempre ha estado condicionado y sigue estando por el hecho de demandar cariño, basado en una actitud de recibir más que de dar, y demandando en el otro las respuestas a los conflictos interiores que no consigo resolver y que me incomodan. Pienso que ese ha sido el grave e infantil error que he cometido y sigo cometiendo. Estas conductas las arrastro desde mi niñez. Una niñez pues marcada por un hecho traumático, una de tantas, que en mi caso pudo estar justificado, pero que a mí se me quedó grabado en el subconsciente y amenaza con repetirse cíclicamente una y otra vez, sin importar la persona que tenga delante, el lugar o el tiempo que haya transcurrido. Cuando nací, mis padres eran estudiantes universitarios y ante la diatriba de criar o continuar con los estudios, pues decidieron esta última opción y me dejaron al cuidado y la protección de mi abuela materna. Pues bien, este simple hecho, a mí yo no he conseguido separarme de la sensación de orfandad y abandono que este hecho me produjo. Desde entonces no he cesado en la búsqueda de una madre ausente y irrepetible. El acto de compartir ideas, emociones y vivencias, pues como os decía, me ha hecho entrar en contacto con esta realidad y la que me envuelve. Y ha estimulado mi creatividad e impulsado mi voluntad para recuperarme y mejorar como persona. Un ejemplo de este último sería el siguiente. El monitor del taller de activismo, Antonio Manuel, que tendrán la oportunidad de escuchar esta tarde en la mesa redonda, nos propuso a cada uno de nosotros, a los participantes del taller, crear una performance, de forma individual, que describiera los aspectos más característicos o más relevantes de nuestra biografía, que tratara sobre aquello que pensábamos que nos pudiera definir, o sin más, que hubiera marcado nuestra vida, para bien o para mal. En mi caso quise representar de forma simbólica el sufrimiento que me había acompañado, pero tratar esta vez de hacerlo de una forma desde un punto de vista diferente.
lo que es la performance que decidí hacer era bastante simple, consistía en colocar una serie de sillas formando un corro, vacías. En el centro dibujaba un pequeño círculo rojo y luego disponía en forma de crucigrama una serie de valores personales, valores que yo había echado de menos en mi infancia. La acción terminaba saliendo yo de la escena y dejando colocados y dando todo el protagonismo a estos valores personales que considero ineludibles en el desarrollo de cualquier persona, como pueden ser el amor, el respeto, la confianza, el cariño, la libertad y la seguridad. Traté de simbolizar cómo la familia se había convertido en un hábitat tóxico e inseguro para mí, y cómo este hecho había marcado y desestabilizado profundamente mi salud mental. Este ejercicio me dio la posibilidad de preparar algo propio, personal y original, de crear algo nuevo en forma de performance, que yo interpreto como una acción en el tiempo, pero una acción que está destinada a los demás, pero fundamentalmente a uno mismo. Cuando realizas una performance de este tipo, te desnudas ante el mundo, literal o metafóricamente, ante aquellos que te rechazaron, que te ignoraron y que expresaron de 1000 formas distintas el mantra "tú no vales". Tal y como mi compañero Andrés dejó patente en su performance al tatuárselo en la piel. Sientes, en mi caso sentí por una vez, que alguien estaba receptivo e interesado y que anhelaba escuchar o ver lo que había creado. Y entonces, pues entonces es cuando aparece la vida tal y como es. La incertidumbre de no saber qué pasará, cuál será el resultado, la respuesta, ni cuál eso. Surge y revela la apuesta por un mañana que soy y que produce muchas veces un vértigo tremendo. Un vértigo que te hace dudar, que te nubla la mente y que amenaza con apagar cualquier intento de desarrollo personal o de proyección personal. Y es ahí, o al menos para mí, donde anida la oportunidad de romper esa escarcha que muchas veces nos cubre y la rigidez que también nos envuelve. Es como si por fin decidieras ser alguien, hacer algo original y ponerte manos a la obra. Y lo haces, o no, ya eso depende de cada uno, ¿no? Y el hechizo se rompe, y lo que queda eres tú, y la gente que te rodea, y la necesidad de volver a comenzar, y de volver a intentarlo, y de vivir, como diría José Luis San Pedro, la única vida que existe y que tenemos la obligación de vivirla. Hacer este ejercicio y exponerlo delante del público ha sido el detonante para reiniciar una relectura más constructiva y responsable de mi vida. Participar en un proyecto como este, en que los caminos pues, no están trazados con anterioridad, nos coloca a cada uno de nosotros frente a nuestras colosales y temidas limitaciones. Pronto pude percibir en mi caso cómo estas limitaciones iban a ser inabarcables y que iban a representar las primeras piedras en el camino. Y la primera de ellas apareció en forma de una marcada incapacidad para amar. El trato hacia las personas de mi entorno suele ser por lo general más frío y egoísta de lo que a mí me gustaría. Busco de forma obsesiva protegerme de que no me hagan daño, no me vuelvan a abandonar, no me rechacen, pero a cambio me siento solo, aislado, desconectado de los demás. Y en el grupo de activismo lo que considero que ha surgido como algo muy positivo es la posibilidad de crear lazos de amistad entre nosotros. Pero justo en este punto ha sido cuando he sufrido la mayor crisis personal. Yo he de admitir que no he logrado avanzar ni crear ningún lazo ni ningún vínculo con mis compañeros. Temo llegar a intimar con una persona. Y es a día de hoy cuando descubro con más profundidad
el hecho de no poder hacerlo, la impotencia para hacerlo. Durante todo este recorrido he tenido sentimientos encontrados. Por un lado, unos deseos y unas ganas inmensas de huir, de dejarlo todo y volver a empezar. Y por otro lado, un deseo intenso de profundizar en las relaciones, de intentarlo, de arriesgar. Por lo general, la distancia que establezco con las personas de mi entorno se traduce en un sentimiento de estar de paso en los distintos trabajos que he tenido, de paso en las distintas ciudades, de paso con las distintas personas que me voy encontrando. El hecho está en no ser protagonista en ninguna de estas situaciones. En cada nuevo contexto existe la posibilidad de fracasar, y yo por mi parte no estoy dispuesto a fracasar. Me convencía con la idea de que en otro lugar, en otro contexto, otras personas, la cosa me va a ir súper bien. Iba a tener éxito. Esta falta de compromiso de la que hablo, o que yo la interpreto así, me ha permitido vivir con la fantasía de que soy libre, de que tengo control de las circunstancias que me envuelven, de que evitaba el peligro, pero por otro lado, pues ha repercutido gravemente en mi estado emocional. Y lo que es más doloroso ahora mismo para mí es que he perdido la confianza en mí mismo y sobre todo en los demás. Ahora he descubierto una nueva realidad, una realidad dolorosa, pero me tengo que hacer a ella porque es la única realidad que tengo. Y creo que la tengo que conseguir con una humildad que desde luego tampoco la tengo, pero la tengo que encontrar, no sé dónde, pero la tengo que encontrar. Y bueno, yo he optado por, voy a coger una palabra de Emma, por tocar la trompeta. Voy a ver si encuentro las cualidades que nunca me dispuse a buscarlas, las perdí por el camino o ya ni siquiera las recuerdo. Mis compañeros, todos ellos, me han servido para reflejarme. Había un compañero hace poco que me decía que no se veía bien en el espejo, ¿no? Yo, para mí, el espejo han sido durante este camino mis compañeros. Me han mostrado lo que es real de lo que es ficción. Me han enseñado los límites, me los van enseñando poco a poco, mis límites personales. Y me ayudan un poco a conformar otra vez ese intento que estoy haciendo de ser o de estar de otra manera. Antes de mi experiencia como voluntario en la Fundación Cater Psicólogos, me centraba en competir con cualquiera que se prestara a ello, en cuidar de mí mismo y todas las necesidades que tuviera que no tardaran en resolverse. Eso era fundamental. El otro representaba una amenaza y luchaba continuamente con él por prevalecer y destacar. Nunca hubiera imaginado que el hecho de compartir y cooperar con otras personas, en este caso mis compañeros de la Fundación, hubiera significado o podría significar el motor de mi recuperación. Es en este punto, y ya voy terminando, en el que el lema de la Fundación Cater Psicólogos, hazlo por los demás, hazlo por ti, enlaza con el inicio de mi disertación. El espacio y el tiempo. Preocuparme por hacer cosas por los demás, y es aquí donde subyace la esencia del espacio entre las personas, ha repercutido en el bienestar de los otros y en el mío propio. Ya que me ha ayudado a darle un sentido a mi vida. Y es aquí donde subyace la esencia del tiempo como proyecto. Siendo este, el que os acabo de contar,
un modelo para aquel que anhele llegar a ser. Muchas gracias a todos. Bueno, pues creo que el aplauso a Miquel lo dice todo, ¿no? La valentía que tiene cada día de buscar esa verdad y esa sinceridad en él mismo y en los demás. Muchas gracias, Miquel, por compartir con nosotros todo esto que resulta tan doloroso también de contar. A continuación voy a presentar a Emma Lucía López Pérez. Ella cuenta también con un amplio currículum, es facilitadora, educadora popular y formadora a nivel internacional en el marco de proyectos de desarrollo comunitario, resolución de conflictos, acompañamiento psicopedagógico, emprendimiento social y comunicación no violenta. Es creadora de la metodología Teatro Sistémico, que combina el trabajo político del teatro social con el enfoque de terapia psicosocial dentro del marco sistémico existencial. Máster en Interculturalidad y Derechos Humanos, directora de la Escuela de Teatro y Facilitación Comunitaria 3 Social, trabaja para las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y distintas ONGs y entidades públicas y privadas, facilitando procesos de empoderamiento personal y grupal junto a jóvenes y adultos en situaciones de exclusión económica, social y o cultural. Es responsable de planes de convivencia y mediación escolar de varios distritos de Madrid y como pedagoga teatral desde hace 2 años acompaña a varios grupos que viven en situaciones de diagnóstico por diversidad en salud mental. Ahora a las 12:30, aparte de la ponencia que va a presentar, a las 12:30 va a impartir un taller de teatro inclusivo en el Teatro Romea, en el que os esperamos a esa hora, a las 12:30. Ella esta mañana va a intervenir con una ponencia que ha titulado Cotidianos y luchas invisibles, cuando el arte se pone al servicio de su verdad. Cuando quieras, Emma. Yo llevo muy mal. ¿Se oye con esto? ¿Sí? ¿Sí? Llevo muy mal esto, entonces he pedido el permiso de asumir mis límites y salir de la mesa, porque es una cuestión de trabajo personal. Te agradezco que me hayáis permitido. Estoy muy emocionada. Llevo como, no sé, desde que hablamos y qué digo y en la mesa, y me cuesta mucho esta lógica de unos pocos aquí, otros muchos allá. Y ahora lo entiendo todo, porque la realidad es fractal y es sistémica y todo pasa por algo porque tiene que pasar. Entonces, después de una intervención como esta, ¿qué me iba a preparar? Más que lo que toca ahora, que es mucha verdad. Es reconocimiento y admiración por la valentía y rescatar palabras que has dicho como competitividad y éxito. Qué curioso que en un entorno universitario, en un entorno de jornadas como esta, sea una persona que viene a contar su testimonio quien venga a relatar que esta es su realidad, cuando nos encontramos en un ambiente hostil de competitividad y éxito constantemente, porque parece que la sociedad va de eso, de competir y de que uno es mejor que otro. Esta es mi diapositiva, no tengo ni idea de lo que voy a decir, pero sí que quiero bajar. Y quiero empezar hablando de mi tía. De mi tía Ana. Mi tía Ana, con 30 y pocos años, comenzó en un proceso de depresión crónica, bueno, pues que le obligó a quedarse sentada en una silla durante 30 y pico años, hasta que al final un lento suicidio de abandono, pues logró tener su éxito, que era irse de este mundo. Yo la he perdonado hace poco, un compadre de tía lo sabe, que hace poco le he perdonado que se fuera, porque me he dado cuenta que ya se quería ir.
porque por contextos vitales y circunstancias que la vida le habían generado trauma y dolor, le hacían querer irse. Entonces, desde aquí, te amo, te pongo a mi espalda y sé que me empujas para seguir viviendo. Y llevo como muchos años, de hecho desde pequeñita, teniendo miedo a ser como ella, teniendo miedo a volverme loca, teniendo miedo a morirme. Y en eso transitamos, en una constante incertidumbre interna de ¿y si me vuelvo como mi tía? ¿Y si me vuelvo loca? ¿Y si lo que yo tengo es? ¿Y si lo que yo tengo es? ¿Y si lo que yo tengo es? Lo que yo tengo es que soy ser humano. Y todos los seres humanos que estamos aquí transitamos por lo mismo. Y mi única manera que he encontrado, y hablábamos antes en el desayuno, la única manera que he encontrado de trabajar en lo que amo, que es con grupos de personas humanas, la única manera que he encontrado es siendo sincera. Conmigo misma, que me cuesta muchísimo, me he automentido muchísimos años y me las creía, ¿no? Hay una patología para eso, no sé cuál es. Y siendo sincera con las demás. Y para mí, bueno, pues ser sincera es caminar por la vida constantemente con esta que está aquí, que es mi máscara, la máscara que oculta muchas veces mi verdad. Esta noche a las 6 de la mañana me he despertado diciendo, joder, no has preparado nada, o sea, ¿qué vas a decir? Entonces he tenido una idea y la voy a hacer. Entonces he soñado y he pensado en esa vigilia absurda en la que crees que estás creando algo maravilloso, iba a traer un hilo. Imaginad que ponemos un hilo, ¿me la coges, Sandra, el hilo? Vale, gracias. Entonces el hilo lo agarramos aquí, lo enganchamos al vaso. Vale, esto es un hilo muy fino, ¿no? ¿Lo veis? Sí. Gracias. ¿Veis el hilo, no? ¿De qué color es el hilo? Verde, rojo, blanco. Bueno, está bien, porque es vuestro hilo en realidad. Este hilo es el hilo que divide y separa la salud mental de la enfermedad mental. Y ese hilo es tan fino y tan invisible en realidad y tan transitable que lo que me ha hecho poder hacer lo que hago es asumir que todas estamos en este tránsito y que en cualquier momento la vida se nos complica lo suficiente como para estar ahí y transitar de un lado para otro. Y la única manera que yo he encontrado dignamente contra mi ego, que es gordo y grande, es asumir eso. Y me rescataba el otro día Nieves una frase que, bueno, pues te la voy a rescatar yo a ti, que consiste en que yo no me pongo en tu lugar, porque yo soy muy empática, entonces te comprendo, y claro, estás en una situación muy difícil, y pobrecito, ¡ay, qué pobrecito mi niño! Sino que para mí el paso que hay que dar como facilitadoras de procesos de grupo es saber que yo estoy ahí también. Y que lo único que nos diferencia es que tú has pasado a un punto en el que yo puedo pasar en cualquier momento, o incluso lo he pasado. Y esto es lo que me hace conectar contigo. Y no trabajo desde la caridad y desde el asistencialismo de creerme diferente a ti, y que yo vengo a descubrirte el mundo y vengo a salvarte, otro de mis grandes cagadas en mi vida, que yo era salvadora, ¿no? Qué ego más grande, la soberbia de creerte que vas a salvar a los demás. No, yo vengo a aprender contigo, a reconocer mi hilo, a saber que transito de un lado para otro permanentemente y a aprender de las personas que han tenido la suficiente valentía como para decir aquí estoy y esto es lo que vivo, decir wow, y entonces te admiro, y entonces crezco gracias a ti y aprendo gracias a ti, y si de camino yo te ofrezco algo, pues bienvenido sea. Y me pongo aquí la máscara porque esta está aquí todo el rato jugando, porque en el fondo no quiero estar contando todo esto, y en el fondo, ¿quién soy yo para decirte? Y en el fondo, estoy más cómoda aquí atrás. Pregunto, ¿lleváis máscaras? ¿Había para repartir en las... ¿No las habéis cogido? ¿Alguien de aquí se reconoce en esto? ¿Sentís que lleváis máscaras? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos consentir vivir la única vida que me hago cargo de vivir, que es la mía? Y esto me has dado aquí en el fondo.
la eterna Peter Pan que se cree que nunca va a acabar este juego. ¿Cómo no nos hacemos cargo de nuestra vida e intentamos ser felices? Y obedecemos al sistema poniéndonos una y otra vez algo que nos tapa y que nos oculta y que no permite, como decía el compañero, salir fuera y mirar al otro, y mirarte a ti ojos con ojos, piel con piel, ¿no? Que también me engancho a la frase que has dicho. No es justo. No es justo y no es justo y punto, y me enfado y yo aquí entro en mi ira y entro en catarsis, porque no es justo que una persona no pueda ser quien es. Eso es una mierda. No es justo, y perdón, pero hablo mal. No es justo que los chavales y las chavalas con las que trabajamos, que lo compartían el desayuno con Nieves, que tengo muchas ganas de escuchar toda tu investigación, no es justo que no quieran vivir. No es justo que hayan nacido en un contexto de crisis política inventada y ficticia y que toda una generación no sepa soñar. Eso no es justo. Y no es justo que ahora el sistema les etiquete con la patología A, B, C, D, E, F, G, H, I y les necrosen la vida. Eso no es justo. Y no es justo que personas que estamos aquí no tengamos acceso a un trabajo digno por una cuestión de una vivencia personal. No es justo que nos quedemos sin trabajos en el camino porque no hay la suficiente comprensión del ser humano en entender que estás en un momento de dolor. No es justo. Y no es justo que nos creamos entre nosotras diferentes. Porque estamos locos. Y estamos locas. Si la vida consiste, y te rescato aquí otra vez, en esa mierda de sistemas que nos quieren hacer vivir, volvámonos locos. Porque lo loco es el sistema, lo loco son las estructuras políticas, las estructuras económicas que nos hacen sentirnos mal por ser quienes somos. Eso para mí es lo esquizofrénico. Y en el desayuno con Nieves lo hemos hablado, cuánto de poder hay en las personas que transitan por dificultades y complejidades en salud mental. Cuánto poder hay, cuánta sensibilidad, cuánta inteligencia emocional, cuánta capacidad de decir no a ese sistema. Lo que pasa es que como es tan difícil, y lo que pasa es que como el resto son normales, y lo que pasa es que como la norma es la norma y la norma de la normatividad, y la norma es la norma de la norma de la normatividad, pues te jodes si te crees que estás loco. No lo entiendo. Yo quiero acabar diciendo que agradezco al universo infinito todo el aprendizaje con mi tía. Agradezco al infinito los tránsitos que yo tengo en mi complejidad mental. Y agradezco infinito cada una de las personas que pasan por los procesos en los que estamos en Tres Social, en donde no hay dirección artística por ningún lado, porque no somos ni actores ni directores, y yo no sé hacer eso. En donde lo que pesa, y entonces lo que pasa es que hay procesos grupales, en donde nos enamoramos, nos queremos, y entonces pasa todo lo que ocurre ahí, que es mágico y maravilloso. No hay estética, en eso somos un desastre. Veía tus fotos y decimos, Dios, cuéntame. Nos cuesta mucho la parte de la estética escénica, pero bueno, nos sentimos fuertes en el sentido de que hay mucho trabajo de verdad. De verdad me refiero de corazón, ¿no? De que la gente siente que es su proceso, que son protagonistas, por lo tanto, participantes de un proceso de transformación. Individual, lo primero, porque nos transformamos individualmente, yo por eso me dedico a esto, cada grupo me regalan poder transformarme, y luego el grupo. Entonces cierro aquí hablando del grupo y volviendo a reconocer lo que estáis creando. Yo me enamoré ayer de vosotros, como grupo, ayer ya estamos tú igual, el domingo, el grupo de Catel, hay un grupo con mucha fuerza, con mucho fuego, con mucha verdad y con mucha valentía, y eso tampoco es fácil. Entonces qué bonito cuando ocurre eso, cuando está el individuo, cuando está el grupo, y solo cuando ocurre eso se puede transformar el mundo y transformar la sociedad, y lo estáis haciendo. Yo tengo la suerte de que he transitado con grupos, luego en el taller viene el grupo del CRIS, de Valencia, de Ontinyent, un grupo que hace 1 año y medio comenzamos a trabajar con todo esto, y vienen a mostrarse. Yo dije, hacemos taller con la condición de que...
y entonces vienen a actuar, pues si venís luego les vais a ver. Y solo existe esa transformación con gente como la que estáis aquí. Último y cierro. ¿Qué vais a hacer con esto? Romperlo. Romperlo, quitárnosla. A la basura. Contar nuestra verdad. ¿Ah? Contar nuestra verdad. Contar nuestra verdad. Y así se rompe. ¿Alguien algo más? Saber utilizarla. Saber utilizarla. ¿Alguien algo más? Os invito a esto, a que nos vayamos con la pregunta. Yo la he asumido y la he aceptado como parte de mí. Y esta la he traído de ejemplo, pero yo llevo en la mochila como 20 de estas. Según con quién me relaciono, me pongo una u otra. A mí me resuena que todo lo que habéis dicho es compatible, ¿no? Para transformar las luces. Gracias.